sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te sientas solo. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, agua, dolor, huir. Si en mí la fe desmaya, si caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Se cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenas noches, damos gracias a Dios por la presencia de Sammy aquí con nosotros en este servicio que presentamos a la iglesia Arca de Gracia y a todos aquellos hermanos y amigos que de cualquier parte están escuchando este culto que hacemos en honor de nuestro Dios, el Rey Supremo, el que vive por los siglos de los siglos. Estamos teniendo cada noche a partir del lunes hasta el viernes servicios de comunión, de estudios bíblicos, y hemos estado saboreando y acariciando el libro de Apocalipsis con hermosos mensajes que ayudan a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra fuerza de fe en estos momentos tan difíciles. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar el estudio, y todos aquellos que están conectados pudieran dedicar un momentico a orar conmigo y juntos invocar el nombre de Dios. Amén.
Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida y la salud que nos ofreces hasta aquí. Y pedimos, Señor, tu divina presencia en este estudio bíblico, que tu Espíritu Santo y tu presencia esté con nosotros en esta hora para recibir la palabra de Dios. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas y nuestros errores pasados y recíbenos como tus hijos. Oramos por aquellas personas que están enfermos, que están tristes, que están sufriendo, y te pedimos, Señor, que tu consuelo y tu presencia llegue hasta ellos. Pedimos, Señor, que aquellos que trabajan por los enfermos en los diferentes hospitales reciban tu protección y tus garantías divinas, y tú les preserves la vida por el trabajo que están haciendo. Oramos por nuestra iglesia, por el propósito por el cual tú nos has puesto en esta localidad, que se cumpla y que muchas almas puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Estamos orando, Señor, para que al abrir la Biblia esta noche tengamos la presencia del Espíritu Santo y la dirección divina para dirigir el estudio y que sea lo mejor comprendido posible y cada quien salga edificado por tu palabra. Pedimos tu compañía, Señor, y rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, doy muchas gracias a Dios por el privilegio de estar esta noche nuevamente con ustedes en este proyecto que tenemos de estudiar, conocer y profundizar en la palabra de Dios. Estos mensajes que tiene el libro de Apocalipsis son dirigidos directamente a la iglesia de los últimos días. Así que nosotros que vivimos en estos últimos días de la historia de la humanidad, y digo últimos días porque inevitablemente esta es la fase final. Ya comenzó el tiempo del fin, puesto que las señales que Cristo dejó están sucediendo por todas partes. Así que quiero animarles a que no tengan temor, no tengan angustia de lo que está pasando. Aún cuando llegase la misma muerte, es algo transitorio, es pasajero, porque dice este libro de Apocalipsis que Cristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. En algunas versiones dice las llaves de la muerte y del Hades, pero se está refiriendo a que del sepulcro, de la tumba, Él puede levantar a los que creen en Él. La promesa de Cristo es: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin más preámbulos, vamos a dar un repasito al capítulo 6, que ya habíamos dado a la introducción del primer jinete de estos sellos que se están abriendo. El profeta está mirando con perplejidad, con angustia, con dolor, con tristeza, que los sellos están puestos en aquel rollo que tiene el Padre, y él no ve a nadie que pueda abrir, porque esto está expuesto basándose en aquellos tiempos cuando se enviaba un edicto real, un rollo, un escrito, era sellado con cera, con el anillo del rey como marca. Nadie podía abrir este escrito, este rollo, a no ser que fuera una persona muy autorizada, como el rey, quizás la reina o algún concejal o un alto funcionario del palacio en defecto del rey. Pero nadie podía, cualquiera no podía abrir un libro, un rollo, un escrito que estuviera sellado. Este rollo que está mirando el profeta tiene 7 sellos, así que está muy bien sellado, y se está buscando en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra alguien que abra el libro, y no aparece nadie, y Juan comienza a llorar. Sin embargo, alguien se acerca y le dice: el león de la tribu de Judá, el cordero, puede abrir el libro y desatar sus sellos. Así que el capítulo 6 es la apertura de estos sellos, y el significado vamos a tratar de acercarlo lo más posible a nuestro contexto personal, social, contemporáneo, para aplicarlo, porque esta enseñanza se aplica para cada uno de nosotros. Dice el capítulo 6, versículo 1: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos,
y oí a uno de los 4 seres vivientes, uno de los querubines, decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este primer jinete, ya habíamos explicado, este primer caballo blanco con su jinete, representa el comienzo de la era cristiana. Aquellos primeros años, cuando el evangelio era puro, no había ninguna doctrina, ninguna herejía, ninguna componenda religiosa para adaptar la palabra de Dios, sino que era la fe pura del evangelio. Y dice, salió venciendo y para vencer. Aunque nosotros veamos que el tiempo de la pureza del cristianismo, cuando todos aceptaban la palabra de Dios, cuando todos creían en el evangelio puro y se fue diseminando por toda Roma y por las ciudades aledañas, por los caminos y por los pueblos cercanos y lejanos, la belleza del evangelio, aunque esto se fue perdiendo después, y lo vamos a ver en el transcurso del capítulo, esa fe, ese evangelio puro, ese que va montando, que representa a Cristo, triunfará finalmente. Y nosotros podemos ver, después de pasar todos estos primeros capítulos del Apocalipsis, en el capítulo 19 vuelve a aparecer el caballo blanco, vuelve a aparecer el guerrero montado sobre el caballo, pero esta vez trae su ropa empapada en sangre. No quiere decir que es la ropa ensangrentada de Cristo en la cruz. Más bien es la ropa ensangrentada de los conquistadores, de los que pelearon y vencieron. Era una costumbre antigua, cuando los ejércitos vencían a sus enemigos, cabalgaban sobre sus cadáveres, y aquellos cadáveres pisoteados por las patas de los caballos reventaban en sangre y salpicaban la ropa de los conquistadores, de los vencedores, y era un honor entrar a su ciudad de regreso con la victoria de haber vencido una gran batalla, y las ropas estaban salpicadas de sangre de sus enemigos muertos. De la misma forma aparece esta figura de Cristo en el capítulo 19 y dice que en su frente y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la misma tipología, la misma enseñanza. Aquí comenzó el cristianismo, aquí termina finalmente la victoria de los que creyeron en Jesucristo, de los que aceptaron al Cordero, y entraremos para siempre por las puertas de la Santa Ciudad. Ahora, no todo será alegría, no todo será victoria. Lamentablemente, cuando la Roma cristiana aquella se confundió, se contaminó con doctrinas herejéticas, con paganismo, y la fe cristiana se rebajó, se resquebrajó por medio de la idolatría y prácticas paganas. Lamentablemente esto produjo la deserción de los que protestaron, el grupo protestante, y los protestantes se hicieron fuertes por acá, y los católicos romanos se hicieron fuertes por allá, y en algún momento pelearon. Y ahora vamos a entender qué viene después del caballo blanco. Dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Nos estamos refiriendo a aquel momento donde algunos papas y los protestantes se atacaban. Hubo guerra de 30 y pico de años, y por muchos años hubo guerra entre el movimiento católico cristiano y los protestantes cristianos, y en vez de abrazar la fe, en vez de amarse unos a otros, en vez de buscar la ayuda del Espíritu Santo para esclarecer las doctrinas, ellos pelearon entre sí. Hermanos, lamentablemente esta guerra sigue hasta hoy día. Los religiosos, los creyentes de diversas denominaciones se desprecian, se pelean, no se respetan, no se aman. Hay una canción muy linda que dice: si tú crees en Jesucristo, tú eres mi hermano. Sin embargo, eso no se practica así. Hay mucha polémica, mucha revancha, mucha discusión. Ves un hermano creyente discutiendo con otro hermano creyente porque se dedican a discutir, a pelear, y hay peleas que terminan hasta con violencia física. Impresionante. Esas peleas de aquellos tiempos siguen hasta hoy. Esa rivalidad, esa divergencia entre creyentes del mismo Dios. Algunos ateos, algunas personas no creyentes nos dicen a nosotros los cristianos:
Bueno, y no hay una sola Biblia. ¿Por qué es que hay tantas religiones? Bueno, para entender la Biblia y para estudiar la Biblia tiene que haber humildad en el creyente. Ninguna persona tiene que, basado en lo que le enseñaron, lo que su pastor le enseñó o lo que su líder le enseñó, pelear por causa de la palabra. La Biblia ha de ser estudiada, ha de ser escudriñada con humildad y con oración, para que sea el Espíritu Santo quien nos revele los misterios y las gracias de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se apertrecha diferentes posiciones dogmáticas o eclesiásticas y ahí echan su vida. Sin embargo, Cristo dijo: erráis al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Muy importante saber que cuando aquel recorrido del caballo blanco terminó, porque los primeros 2 siglos de la era cristiana fueron siglos hermosos, la verdad era linda, compartían el pan, se reunían para ver las necesidades de la iglesia, se predicaba un evangelio basado en las enseñanzas de Cristo. Hay una frase de Cristo que mencioné anteriormente y la quiero repetir. Cuando Cristo le da la comisión evangélica a los discípulos, le dice: enseñen las cosas que yo he mandado, y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas creencias religiosas diferentes? ¿Por qué hay tantas iglesias con diferente nombre? Porque la gente está enseñando en las iglesias con la Biblia lo que les conviene enseñar o lo que le viene a su mente enseñar, pero no están comprobando con la palabra de Dios toda la enseñanza bíblica. Esto trae como resultado que hay personas que aceptan eso y personas que no lo aceptan, y trae divergencias, división. Si estudiáramos la Biblia con humildad, con oración, con ayuno, con vigilia, con ceniza sobre la cabeza, Dios nos revelaría sus misterios sin tener necesidad de ni siquiera de un intérprete o una persona que te explique. Toda persona puede llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud si tan solo con humildad ora, se humilla y lee la Biblia. Ahora, dice el mensaje de Apocalipsis 6, versículo 3: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Junto con este tremendo problema entre católicos y protestantes, también se estableció la persecución o la inquisición a todos aquellos que sostenían las doctrinas bíblicas. La Iglesia Católica Romana se hizo fuerte, se hizo poderosa, era un poder, Estado, Iglesia, y los reyes de la tierra le dieron autoridad. Y esta autoridad se le dio para que persiguiera en todos los países de Europa a los cristianos, los que se escondían huyendo de la Inquisición. Hubo mucha muerte, no hubo paz en la tierra, hubo mucha muerte, mucho sufrimiento. Algunas estadísticas de ciertos escritores bíblicos e historiadores bíblicos argumentan que más de 90 millones de cristianos murieron en la famosa Santa Inquisición, donde toda persona que no se alineaba con los dogmas y con las posiciones papales era llevado a la hoguera o a diferentes martirios. Hombres, mujeres, niños, doncellas eran enterradas vivas. Los horrores de la Inquisición es una página negra y dolorosa que tiene la humanidad guardada. Entonces, este fue el momento en que sale este caballo rojo y trae una mala corriente, trae una fuerza negativa, diabólica, que fue lo que Satanás encontró para frenar el cristianismo. Satanás está detrás de toda maldad, de toda iniquidad. Entonces, fuerzas poderosas salieron de diferentes lugares armadas, buscando a los cristianos, persiguiéndolos, y nosotros vemos descrito este incidente también en Hebreos capítulo 11. Está describiendo también la Inquisición y cómo la gente moría por causa de su fe en Cristo. A muchos se les pedía delante de la hoguera que negaran su fe. Estuvo Jerónimo, uno de los grandes reformadores cristianos, fue llevado a la hoguera, y hay una anécdota muy interesante que él está amarrado en la hoguera y el verdugo viene a prender la llama por detrás. Y él le dice: prende la llama por delante, porque si yo tuviera miedo, no estuviera aquí.
Y muchos reformadores, muchos hombres de fe morían cantando ahogados por las llamas. No se puede explicar cómo una persona que se está quemando puede cantar, pero esta gente moría cantando. O sea, mucha gente murió por causa de Cristo. Así que este caballo rojo representa la Inquisición, representa también aquellas guerras y aquellas cruzadas entre católicos y protestantes. Mucha sangre se derramó, mucha gente murió, porque fue un ataque de Satanás directamente al caballo blanco, a la pureza del Evangelio. Pero lo interesante es que en el versículo que habla acerca del caballo blanco, dice que tenía una corona, o sea, era el rey, y tenía un arco y salió venciendo y para vencer. O sea, aunque pasaran todas estas cosas, el caballo blanco, la belleza del Evangelio, la pureza de Cristo, la pureza de la palabra de Dios, no se iba a detener por ninguna oposición que Satanás hiciera. El versículo 5 dice: cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. O sea, yo me estoy imaginando esta visión. Están los 4 seres vivientes, los 4 puntos cardinales del trono de Dios, y cada uno, en la dirección de cada uno de ellos, sale uno de estos caballos. Y le dice el tercer ser viviente: ven y mira. Y miré, y he que un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Bueno, aquí aparece un tercer caballo, que es un caballo negro. El primero era blanco, el segundo es rojo, que representa la guerra, la sangre, la muerte, la inquisición, el sufrimiento que apareció. ¿Por qué apareció toda esta guerra? ¿Por qué apareció toda esta inquisición? Porque se alejaron de la verdad, de la pureza del Evangelio. Se alejaron precisamente, gracias. El caballo blanco representa la pureza del Evangelio, el jinete representa a Cristo, tiene un arco que sale venciendo y para vencer, tiene una corona, pero este caballo, este jinete, este paso del tiempo de la verdadera fe no fue seguido por la humanidad. La humanidad se entretuvo en estas peleas, en estas revanchas, en la persecución de los cristianos. Entonces perdieron de vista el camino del caballo blanco. Entonces salió el caballo rojo, mandado por el mismo diablo para traer guerra, para traer desgracia, para traer miseria, y vino toda esta devastación. Se tiñó de sangre Europa con la sangre de los mártires, y lo vamos a ver más abajo en el 5º sello. Entonces, ahora ¿qué aparece? Después que pasa la guerra, viene un caballo negro y trae montado a alguien con una balanza, vendiendo productos indispensables para comer. Por ejemplo, el trigo era comido por la gente más pudiente, era más caro, y la cebada lo comía la gente más pobre. La cebada nuestra en Cuba sería el arroz, el chícharo y el huevo. Y la gente en Cuba que era pudiente, comía carne, comía frijoles, comía otras cosas. Pero los más pobrecitos siempre comíamos arroz, chícharo, huevo, arroz, chícharo y boniato. Al fin nos alimentábamos bien. Pero yo creo que de la misma manera, en aquellos tiempos, la gente pudiente podía comprar el trigo, hacían buenos panes, hacían buenas cosas para comer, pero los más pobres comían cebada, que era más barato. Pero dice aquí que que decía 2 libras de trigo por un denario. Imagínate, el denario es el salario de un día entero de trabajo. O sea, 2 libras de trigo por un día entero de trabajo, y 6 libras de cebada, o sea, un poco más barata, por un denario, o sea, para comprar. O sea, ¿quién aguanta esa bolsa negra? ¿Por qué? Porque después de la guerra, ¿qué viene? Hambre, escasez, necesidad, desgracias, enfermedades, todo se encarece, todo se hace difícil, nada está a la mano. Nosotros ahora nomás tenemos esta brisa del coronavirus, y muchos estantes de muchos comercios están vacíos. Lo mismo pasó en esta época, y cada vez que pasa una guerra hay escasez, porque no hay producción, porque no hay fábricas andando, no hay huertos siendo atendidos, y viene la escasez y viene el hambre. O sea, vino una época de escasez y de hambre. En la portada, todas las personas que
que me imagine que están viendo el mensaje, les voy a enviar una foto que tengo en un libro muy bonita en colores de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y la persona que aparece aquí con la balanza en la mano aparece, es como una calavera, es como un muerto que está tratando de venderse. El hambre, la escasez, la muerte es lo que sigue. La peste bubónica apareció en medio de la escasez y del hambre, y la muerte negra. ¿Por qué? Porque había escasez, porque había falta de alimento, falta de medicina, falta de higiene, había falta de agua potable. Y dice, pero no dañéis el aceite ni el vino. O sea, en medio de esta escasez, en medio de esta miseria, en medio de esta muerte que había gente fiel. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué representa el vino? La sangre de Cristo, la justificación por la fe. Aún lánguidamente, no sé si está bien dicha la palabra, se seguía predicando la palabra de Dios y había gente fiel que permanecieron levantando la cruz de Cristo. Impresionante. Fue una época terrible que siguió a las guerras. Generalmente en nuestros tiempos va a pasar lo mismo. Después que hay guerra, después que hay conflictos, vienen momentos de escasez, momentos de enfermedades, momentos de hambre, momentos de situaciones difíciles, y esto puede pasar como señales antes de la venida de Cristo. Tenemos que estar preparados. Este capítulo que estoy leyendo, el capítulo 6, tiene un paralelismo extraordinario con el capítulo 24 de San Mateo, donde Cristo narra paso por paso esto que está pasando, llevado a otro contexto. Y aquí en esta parte está hablando de guerras, de rumores de guerra, de hambre, de pestilencia, de inundaciones, de problemas en diferentes lugares, porque es la secuela de los caballos rojo, negro y amarillo o verdoso, lo que viene después de no aceptar a Cristo, después de no aceptar el Evangelio. Esto pasa en las familias, esto pasa en los pueblos, esto pasa en las iglesias, cuando la gente no acepta. Yo he visto a lo largo de mi vida, porque soy hijo de pastor, a lo largo de mi vida he visto personas que se debatieron entre aceptar el Evangelio o no aceptar el Evangelio. Me acuerdo de un hombre en una ciudad que mi papá era pastor, que se sentaba, iba a mi casa, le ocupaba mucho tiempo a mi papá, y él trataba de mostrarle a mi papá que el Evangelio era un fracaso, que él era un hombre con muchas bases ateístas, con bases comunistas. Iba a la iglesia prácticamente para criticar el Evangelio. Y se sentaba y le argumentaba a mi papá con una cortesía tremenda y con una paciencia que yo no sé de dónde la sacaba. Hablaba con aquel hombre horas interminables y le argumentaba una y otra vez acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Finalmente nosotros nos mudamos a esa ciudad, nos fuimos a vivir a otro pueblo muy distante de ahí, y en una ocasión regresé a esta ciudad donde yo antes viví muchos años, unos 9 años vivimos ahí, y cuando yo regresé, entre las personas que conocí, que hablábamos, que conversábamos, vino el tema de conversación de este hermano, de esta persona. O sea, de alguna manera salió el tema de conversación. Y yo le pregunté, bueno, ¿y dónde está el señor fulano de tal? Dice, no lo has visto por ahí. No lo he visto. Dice, anda por ahí borracho, se queda en las portales dormido, amanece orinado. Es una pena lo que ha pasado con ese hombre, no sé qué le pasó. Y la gente dice, nadie sabe qué le pasó. Ahora yo estoy leyendo estas cosas y me acuerdo de este señor. La gente cuando rechaza a Cristo, cuando rechaza la pureza del Evangelio, cuando rechaza el leer la Biblia, cuando rechaza estudiar la palabra de Dios con franqueza, con la belleza del Evangelio, entran por caminos tortuosos, van a probar felicidad o suerte donde no hay suerte y donde no hay felicidad, porque la única felicidad la proporciona Cristo en una comunión con Él. Hay familias que empezaron hermosas, lindas y bellas. Dios los llenó de hijos, de bendiciones, de prosperidad, pero ellos se fueron alejando sutilmente, paulatinamente de Cristo. Hoy día están hechos pedazos porque sencillamente Cristo no vive en sus corazones, no habitó en esa casa, no invitaron al Señor a vivir entre ellos. Lo que estamos mirando en la historia pasada, esta historia medieval, es un patrón que se puede repetir, se ha repetido en muchas ciudades, en muchos países del mundo a lo largo de la historia, y ahora se está repitiendo en el mundo.
La gente ha rechazado a Cristo, la gente ha rechazado la pureza del Evangelio, la gente ha rechazado la Biblia, se ha sacado la Biblia de las escuelas, se ha sacado la Biblia de los lugares importantes, ya no se ora en los puntos gubernamentales. Entonces, ¿qué está pasando? Todo tipo de desastre porque los caballos rojos, negros y amarillos salieron a cobrar a todos aquellos que rechazaron el caballo blanco. Este es el mensaje de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Así que el primer jinete, ese primer jinete blanco que sale con una corona del jinete y con un arco, venciendo y para vencer, vencerá de todas maneras. Mejor te va seguir el jinete, seguir al caballo blanco, que no dejarlo ir para que te atrape el caballo rojo, te atrape el caballo amarillo o te atrape el caballo negro. O sea, es una decisión de todo o nada. Entonces, dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente y que decía, ven y mira. Y es que un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, o sea, el sepulcro, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, no hay un versículo en toda la Biblia más contemporáneo, más actual que este versículo. Este es el caballo amarillo que está matando miles y miles de personas en todo el mundo. Nadie sabe cómo parar el caballo amarillo este. Este caballo amarillo, el que lo montaba, tenía un nombre, Muerte. Y el Hades le seguía. O sea, vamos a imaginarnos el jinete del caballo amarillo montando, se llama Muerte, lleva una camiseta que dice Muerte, en la espalda dice Muerte, en el gorro dice Muerte, y va arrastrando, digo, me estoy imaginando, ¿no? Tiene una cadena y está arrastrando una tumba. Y va demoliendo. Pero dice el versículo, y esto es lo que más me asusta a mí. Dice el versículo, se le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad. ¿Qué está pasando ahora, hermano? Mortandad. Y con las fieras de la tierra. O sea, está haciendo aquí una gráfica de que la muerte va a usar diferentes recursos para matar a la gente. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. El ministerio de iniquidad. Tratando de cobrarle a todos los que no quisieron seguir el caballo blanco. Mira, hermano, seguir el caballo blanco es la cosa. Ese es el secreto de la felicidad, de la victoria, de la bendición. Pero si tú no sigues el caballo blanco, tú te vas a encontrar con el caballo rojo, o con el caballo negro, o con el caballo amarillo, que anda con la mortandad. Esto es una alerta. Yo estoy hablándole a mi iglesia, le estoy hablando a todos aquellos que se están interesando en este programa, para aprender, para enriquecerse. Yo no sé quién tú eres, no sé qué estás haciendo. A lo mejor te paras frente al espejo y te ves muy joven, te ves muy guapo y te parece que a ti no te va a pasar. Hermano, el caballo amarillo anda haciendo mortandad y dice que la cuarta parte de la tierra le fue dada potestad para matar a toda esa gente. Yo no sé qué piensas hacer. Yo me acercaría a Dios, confesaría mis pecados cada día, pediría clemencia y misericordia por mí, por mi familia, por mi barrio, por mi pueblo, por mi país. Oraría a Dios todo el tiempo y me dejaría de tanta discusión y de tanto contratiempo y controversias de si esta iglesia tiene la verdad, si la otra no tiene la verdad. La verdad es una persona que se llama Jesucristo. Si tú no puedes tener una comunión con Jesucristo, tú puedes darte el lujo de sentarte en la iglesia que te dé tu gana, pero estás en el error, porque la iglesia no salva a nadie. El dogma, las tradiciones, las enseñanzas de cada iglesia, eso no salva a nadie. Hay iglesias que cada culto sucede la misma cosa. No hay un brote del Espíritu, no hay un cambio, no hay un progreso de fe, no hay almas ganadas. La congregación se mantiene igual.
Si son 50, 50. Y el mes que viene 50. Y el otro mes que sigue 48. Y el otro mes 47. Y después sube a 52. Se mantienen ahí porque son gente, tienen nombre de que viven, pero están muertos. La iglesia no es la salvación. La iglesia es un lugar que nos gusta ir a los que estamos salvados por Cristo. Si no puedes tener una comunión con Cristo tan dramática que te haga renunciar al hombre que te gusta porque no va con Dios, o a la mujer que te gusta porque no va con Dios, o renunciar al trabajo que tú has soñado siempre, tu profesión, porque no va con Dios. Si tú no pones una balanza a Dios y botas lo que sea del otro platillo, tú no tienes derecho, yo no tengo derecho a permanecer en pie cuando Cristo venga. El jinete que va montado en el caballo blanco es Cristo. Representa a Cristo y Él va a vencer. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a vencer. Ahí vemos, da la vuelta a la historia, aparece otra vez en el capítulo 19, vestido con ropas empapadas en sangre, no de la cruz, sino de la victoria sobre sus enemigos, porque Él salió venciendo y para vencer. O sea, el cristianismo va a vencer. La fe pura en Cristo va a vencer. Los 10 mandamientos van a salirte toda la vida hasta el día del juicio. O sea, la palabra de Dios es intocable, es perfecta, ni una jota, dice Cristo, hasta que no perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde se quitará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17. Hay algunas personas que dicen, no, los mandamientos están abolidos, cuando Cristo vino se acabaron los mandamientos. Bueno, Cristo dijo en Mateo 5:17, hasta que desaparezca el cielo o desaparezca la tierra, ni una jota, ni una tilde se quitará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, todo está aquí. El cielo está ahí y la tierra está aquí. O sea, la palabra de Dios es eterna. Así que el cristianismo, la palabra de Dios, la pureza del evangelio, triunfará, seguirá hasta el final. Si tú no pudiste seguir al caballo blanco porque te parecía que iba muy rápido o que ibas a perder muchas cosas por seguir el caballo blanco, te va a agarrar el caballo bermejo, el rojo, que es la espada de la guerra, o te va a agarrar la muerte del caballo amarillo, o te va a agarrar la pestilencia y la escasez y la miseria y la muerte del caballo negro. O sea, es un problema de momento de decidir, realmente decidir cada día dónde quiero pasarme la eternidad. Mira, vivir en este mundo sin Cristo es la cosa más agobiante y triste y deprimente de la vida. Vivir sin Cristo. Seguir a Cristo va a ser difícil, va a ser doloroso, va a ser molesto, pero peor va a ser no seguirlo. Porque seguir a Cristo te lleva a una victoria que aunque mueras, la verás. Pero es un riesgo muy grande rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, porque lo que viene después es horrible. El mundo pasó por una etapa horrible sin necesidad. En Levítico capítulo 26, voy a tratar de leer rapidito, hay una cita que el Señor le dice a los israelitas, voy a 26:2, dice el Señor a los israelitas, guardad mis sábados y tengan en reverencia mi santuario. Yo Jehová, o sea, está afirmando, si anduvieres, sí, prefijo condicionalidad, si anduvieses en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en la tierra. O sea, una cosecha va a alcanzar a la otra, y la otra cosecha va a alcanzar a la otra. Todo el año va a haber comida en abundancia. Dice, yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Qué te dice eso, hermano? Todo esto que le pasó a Europa, todo esto que le pasó a la humanidad, toda esta sangre que se derramó, fue porque rechazaron la verdad bíblica, rechazaron a Cristo, rechazaron la pureza del Evangelio. Fue rechazado y entonces el mundo se hundió en las guerras, se hundió en la escasez, en la miseria, en la peste, en el hambre, en la mortandad, y la muerte vino y cobró las vidas de la cuarta parte de la humanidad. Ahora, nosotros estamos aquí ahora mismo cosechando los frutos de la decisión de nuestros padres. Y nuestra decisión, y en nuestra época, en nuestra generación, se ha sacado a Dios de todos los lugares honorables.
¿Qué se ha puesto? La brujería, el placer, el materialismo, la inmoralidad sexual en todos los niveles. Todo se está legalizando hoy día. Dentro de 20, 30 años, si Cristo no viene, que lo dudo mucho, ya en este mundo todo será permitido. Los cristianos tendremos que escondernos en unas cuevas para poder profesar nuestra fe. Entonces, voy a llegar hasta este sello, que es el cuarto sello del caballo amarillo, y mañana vamos a abrir el quinto sello en adelante, que es muy interesante, pero yo quiero decirte, hermano, el caballo blanco va a triunfar. La pureza del evangelio va a llegar al colmo, y Cristo abrirá los cielos y nos iremos para siempre los que creamos en su palabra y sigamos sus promesas y sus sagrados mandamientos. Yo te invito a que dejes tu iglesia de un ladito, dejes tus costumbres o tus caprichos o tus tradiciones o tus puntos de vista, eso que de ahí no hay quien te mueva, y te abras un poco a la pureza del evangelio. ¿Cómo se enseñó la Biblia? ¿Qué se enseñó siempre? ¿Qué está escrito? ¿Qué no está escrito? Hay una cosa, un concepto que se maneja cuando se estudia la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y a la gente le gusta saber qué dice la Biblia. Pero ahí es mucho más importante saber qué no dice la Biblia. Porque la gente predica cada cosa, practican cada cosa en las iglesias, que eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Entonces, es hora de abrir la palabra de Dios, de profundizar, de ser francos con el Señor, de ser transparente y decir: Señor, ilumíname con tu Santo Espíritu, que yo pueda recibir tu palabra pura en mi corazón. Yo te hago un llamado. No sé si me puedes cantar un pedacito de esta canción, Jesús hoy espera. Un pedacito, solo un fragmento. Yo quisiera que tú le abras tu corazón al Señor e intentes tener una relación con Cristo. Cuando esté bien todo con Cristo, entonces busca a qué iglesia vas a ir, o en qué lugar se presenta la verdad, se predica la verdad. No sé, es una tarea que tú tienes por medio del Espíritu Santo. Pero sí creo que debemos tener ya urgentemente esta semana una buena relación con el Señor Jesucristo, confesar nuestros pecados y hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo se aparte de él. Abre cada momento esperando estar. Ahora te llama otra vez. Si quieres la puerta abrir al Señor, Él será tu Salvador. Él será tu Salvador. Padre, gracias por tus misericordias, gracias por la Biblia, gracias por la profecía y porque estamos ubicándonos en el contexto contemporáneo de tu regreso a esta tierra en gloria y majestad. Padre, pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que nos des sabiduría para seguir al jinete del caballo blanco y no despegarnos de él hasta que veamos los cielos abrirse y la gran muchedumbre entrar por las puertas de la santa ciudad. Señor, necesitamos renunciar al pecado, renunciar a nuestros gustos, placeres y sueños baratos para seguir la senda de la justicia. Necesitamos tu ayuda, tu poder, y te rogamos con toda humildad en el nombre de Jesucristo.
Amén y amén.